Hace mucho no hago esto. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. A lo largo de la historia bíblica ha existido un gran dilema, tratado en cientos y cientos de tomos muy antiguos, escritos por autores que tristemente hoy en día nosotros desconocemos. Y lo que es más triste aún es que hemos olvidado este dilema mientras leemos nuestra Biblia. ¿Sabes por qué? Esa es una excelente pregunta. Que no conocemos el carácter de nuestro Dios. Eso tuvo que doler. Para entender esto, debemos ir al libro de Éxodo capítulo 34 versículos 5 y 6, donde se realiza una magnífica revelación del carácter divino y a su vez se nos expone este gran dilema. Dos cosas se nos dice en este pasaje. Primero, que Dios es misericordioso, amoroso, fiel, que perdona todo tipo de pecado a su pueblo. Segundo, que Dios es justo, es un juez justo que castigará al que es culpable por su pecado, que no tendrá por inocente al que es culpable. Así que encontramos dos verdades acerca del mismo Dios en un mismo pasaje. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios perdona todo tipo de pecado a su pueblo y a la vez que no tendrá por inocente al culpable, sino que lo castigará? No lo sé, tú dime. El rey David en el Salmo 32 lo explica de la siguiente forma. Cuán bienaventurado es aquel cuyo pecado es cubierto y su transgresión ha sido perdonada. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero la pregunta sigue estando, ¿cómo es posible? Y dale con eso. ¿No es eso lo que hace un juez injusto? El juez malo cubre, tapa el pecado de aquel que es culpable. No lo castiga por su maldad. Eso es lo que hace el juez injusto, ¿no? La cuestión se pone un poco más difícil al plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que Dios perdona todo tipo de maldad a su pueblo sin que ninguno de sus atributos se vea violado o pasado por alto? Porque definitivamente Dios es un juez justo y está airado todo el tiempo contra el pecador y su pecado. Él lo castigará, y si es el Dios verdadero, no puede pasar por alto ninguno de sus atributos. Ahora, para entender un poco más esto, en el libro de Nahum se nos plantea la siguiente pregunta. ¿Quién puede permanecer ante el ardor de la ira de Dios? Tal es la ira que provoca el pecado delante de Dios que absolutamente nadie puede permanecer de pie ante el ardor de su ira. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Pero el dilema sigue estando y aún lo hemos incrementado muchísimo más. ¿Cómo es posible que Dios perdona todo tipo de pecado a su pueblo y a la vez no tendrá por inocente al culpable, sino que su ira se enciende ante todo tipo de pecado? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. La respuesta la encontramos desde antes de la fundación del mundo, donde el plan fue preparado y diseñado, fue consumado y ejecutado hace poco más de 2000 años con Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz. Esa es la respuesta ante el gran dilema que hemos presentado. Oye, despacio, cerebrito. La ira y la justicia de Dios fueron satisfechas con el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Hablando un poco acerca del perdón de pecados y el trato que Dios tiene con él, encontramos la siguiente declaración en el libro del profeta Miqueas. Él sepulta toda nuestra maldad, Él echará en lo profundo del océano toda nuestra iniquidad. Y es que la verdad, no comprendemos en su totalidad lo que significa este pasaje. Nos imaginamos simplemente que Dios toma una bola impersonal de pecados y lo arroja a lo profundo del océano, o un bulto grande de pecados que el Señor toma y entierra en lo profundo de la tierra. Pero la verdad es que en la cruz Dios mismo estaba tomando a su unigénito Hijo y lo estaba sumergiendo en lo profundo del océano de su ira, lo estaba enterrando bajo la tierra de su justicia. ¿Recordamos el Getsemaní? Jesús no estaba allí orando aterrorizado por el dolor físico que iba a sufrir. La oración de Jesús era: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Sabes qué había en esa copa? Era la copa de la ira y la justicia de Dios que iban a ser ejecutadas sobre Jesús.
Es posible que Dios perdone la maldad de su pueblo y al mismo tiempo su ira y su justicia queden satisfechas debido al plan de salvación, debido a que Cristo murió por mí y por ti, tomando nuestro lugar y recibiendo la ira justa y santa de Dios. Isaías dice: mas el herido fue por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido curados.